nombre es Gemma Bentín. Bienvenidos a otra masterclass del área de responsabilidad corporativa de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta ocasión queremos adentrarnos un poquito más en el tema de la igualdad de género en el ámbito laboral. Por eso vamos a hablar sobre el fenómeno denominado el techo de cristal. Vamos a empezar por un dato curioso, un experimento que se hizo en la Universidad de Harvard, donde se repartieron un currículum de una mujer llamada Heidi y el mismo currículum de esa mujer a la mitad de los alumnos se le repartió, pero cambiando el nombre de la persona por el nombre de Howard. Era el mismo currículum y los alumnos tenían que valorar las capacidades y la imagen que se podía extraer de esa vida curricular. Todos los alumnos que pudieron analizar la hoja de vida de Howard expresaron la efectividad, la competencia, las grandes capacidades, formación y habilidades de este candidato. Todos los alumnos, por otro lado, que valoraron la hoja curricular de Heidi, expresaron de forma unánime esas capacidades, esa buena formación, pero a la vez manifestaron el hecho de que se trataba de una persona con cierta agresividad, entrando dentro de lo que llamamos prejuicios sociales que influyen en el ámbito laboral. Un prejuicio, al fin y al cabo, no deja de ser una desigualdad. Estamos hablando de un currículum de una misma persona, una persona real caracterizada por su éxito como inversora en los años 80. De esta forma entramos en el concepto de techo de cristal. ¿Qué vamos a ver en esta masterclass? Vamos a tratar la diversidad y la igualdad de oportunidades, entrando un poquito en el concepto de diversidad, tratando la metáfora que encierra esta desigualdad que hemos denominado techo de cristal, y vamos a ver un poquito por encima las políticas de implantación de la gestión de la diversidad en la empresa. Trataremos este tema de diversidad de género de la empresa como un elemento positivo, viendo todos aquellos factores a través de los cuales se fomenta la competitividad gracias a la diversidad de género. Veremos también algunos elementos negativos de este análisis en torno a la diversidad de género en la empresa, así como algunos mecanismos para evitar ciertos sesgos, y de refilón trataremos el objetivo 15, que es una propuesta o una acción llevada a cabo en el 2010 por el Ministerio de Igualdad. Profundizando en el concepto de diversidad, estamos hablando de un concepto muy amplio, relacionado a distintas áreas, un concepto muy transversal y como tal con distintos ritmos de desarrollo. Estamos hablando, cuando hablamos de diversidad, hacemos referencia al género, hacemos referencia a la raza, a la discapacidad, a la religión, a la edad, a la propia orientación sexual, incluso a la apariencia física o al estilo de vida. Estamos hablando, cuando hablamos de diversidad, desde un punto de vista legal, de la igualdad de oportunidades, de una acción no discriminatoria, de una oportunidad de inserción en un grupo. El concepto de diversidad es un valor unido al respeto de las diferencias de un grupo. Es un imperativo ético, es decir, no se puede desligar de la condición humana. Además, la diversidad es lo que da valor a la sociedad. En el ámbito profesional, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de la propiedad de los grupos de trabajo que mide esa heterogeneidad en relación con una serie de características personales. Cada individuo aporta a la empresa unas capacidades, unas habilidades, unos conocimientos, y esa diversificación de aportaciones es lo que constituye la diversidad en la empresa. Profundizando un poquito más en torno a la diversidad en este entorno profesional, podemos hablar de una diversidad visible y una diversidad invisible. Cuando hablamos de la diversidad visible, estamos haciendo referencia a aquella heterogeneidad objetiva que es más fácilmente cuantificable. Es decir, el número de mujeres en una empresa
o el número de personas con cierta orientación sexual manifiesta, el número de personas discapacitadas, el número de personas que forman parte de una etnia racial y que están integradas en ese grupo de trabajo. Cuando hablamos de diversidad invisible, estamos haciendo referencia a esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas y valores que aportan cada miembro de un grupo. Es, digamos, la esencia de ese valor que la diversidad en sí aporta al tejido empresarial. Cuando hablamos de la manifestación de la diversidad en nuestro territorio, en las empresas españolas, a través de un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña, esta manifestación de la diversidad en la empresa se estudió desde dos perspectivas distintas. Primero, desde la igualdad y desde la diversidad en sí. Cuando hablamos de igualdad estamos hablando de la existencia equitativa entre el número de mujeres y número de hombres dentro de una empresa. Estamos hablando, con esta diversidad en las empresas, desde el punto de vista de la igualdad, de la oportunidad de acceder a las mismas condiciones laborales, es decir, de la igualdad de oportunidades, de una acción no discriminatoria. Cuando hablamos de la diversidad de las empresas, desde un punto de vista de diversidad funcional, lo que estamos hablando es de la composición de las estructuras, de esos grupos de trabajo que forman parte de la empresa. Es decir, estamos haciendo hincapié en el género de esos empleados, de esos trabajadores, en la edad, en la nacionalidad, en la raza, en esas características que hemos definido con anterioridad. Ahora bien, cuando hablamos del concepto de techo de cristal, estamos realmente haciendo una analogía a un proceso en el que hay una subrepresentación de ciertos miembros, ciertos grupos en esa empresa. Estamos hablando de una barrera sutil y transparente. Sutil porque, aunque es cuantificable, está basada en esa diversidad invisible de capacidades arropadas por una serie de prejuicios que vamos a ver a continuación. Estamos hablando, cuando hacemos referencia al concepto de techo de cristal, a unos mecanismos discriminatorios que dicen que unos pueden acceder a determinados puestos mientras que otros no. Estamos hablando de la manifestación clara del prejuicio y de una discriminación por una cuestión de género. Estamos hablando de una serie de obstáculos, de unos códigos no escritos y unos dispositivos intangibles que no permiten el acceso a las mujeres a ciertos puestos dentro de la empresa, puestos que por esos prejuicios están vinculados a un perfil masculino. Este concepto de techo de cristal empezó a desarrollarse y esta expresión empezó a utilizarse a lo largo de los años 80. En sí misma es una metáfora con la cual se intentan plasmar y describir esos mecanismos de discriminación que existen en cualquier empresa que limitan la promoción de las mujeres, y esa limitación constituye ese techo, pero que no son justificables a simple vista, es decir, que son transparentes. ¿Por qué una mujer no puede acceder cuando la formación, la capacitación, las cualidades y sus habilidades pueden ser las mismas o a veces incluso superiores a las de un hombre? Estamos hablando de una desigualdad en el ámbito laboral. Estamos hablando de una acción discriminatoria que impide una promoción, supuestamente cuando esas cualidades, esas habilidades, esos conocimientos, esas capacidades son los mismos que los de un hombre. Aquí está nuestro techo de cristal. Factores que fomentan esta triste realidad en las empresas. Lo primero, empezamos ya desde una fase prelaboral, a través de esos prejuicios en la formación. Es decir, el hecho de pensar, estamos hablando de un estereotipo social al fin y al cabo, porque estos prejuicios de formación son los que de alguna forma determinan nuestro pensamiento o nuestra opinión, digo nuestro, el de la sociedad en la que actualmente vivimos y nos desarrollamos, a orientar ciertos empleos o ciertos estudios a un perfil masculino o a un perfil femenino.
Véase las carreras técnicas hace unos años, donde la mayor presencia de los alumnos eran masculinas en vez de femeninas, la equiparación de los estudios poco a poco se ha ido equilibrando. Pero tristemente aún existen esos prejuicios. Otro factor que fomenta esta realidad, este techo de cristal, es la prioridad o centralidad del trabajo. Es decir, vivimos en una sociedad con unos usos sociales, con unas costumbres que determinan nuestro ritmo de vida. Como tal, hay ciertas personas que focalizan más su actividad diaria principal en el trabajo, otras personas que la focalizan y centran sus responsabilidades en otra actividad, como puede ser su entorno familiar. Y esa prioridad o centralidad del trabajo está muy marcada por esos usos sociales en los que nos desarrollamos como individuos. Generalmente las mujeres, por una cuestión también fisiológica, durante los primeros periodos de maternidad tienen la responsabilidad de estar con sus hijos, pero esa responsabilidad puede ser compartida. Aún así, estamos hablando de factores que fomentan el concepto del techo de cristal, de que una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene más limitaciones para poder llevar la responsabilidad de puestos de dirección y toma de decisiones. Otro de los factores que fomentan este hecho es un rol social muy básico, como piensa como un hombre. Parece que cuando tienes un cargo de alta responsabilidad, donde tu nivel de exigencia en la toma de decisiones es importante y tus responsabilidades son superiores a las de otros trabajadores, tienes que tener el rol de hombre, ser una persona implacable, fuerte, que no corresponde solamente a ese perfil masculino, desde luego. Estamos hablando, y esta es uno de los últimos factores donde la responsabilidad corporativa interviene de una forma decisiva, es a la cultura organizacional. Los valores propios de la empresa que promueven esa discriminación, que promueven esa diversidad de género en la empresa. Si desde una cúpula de responsabilidad se fomenta esta integración de la mujer en esos puestos de trabajo, en esos puestos donde la toma de decisión es una acción decisiva, siempre las responsabilidades, los perfiles profesionales que estén en una escala inferior van a aceptar ese rol, esa acción como positiva. Aún así, siempre para un buen equilibrio dentro de la responsabilidad corporativa, dentro de la diversidad e igualdad de oportunidades en la empresa, aunque los ritmos se marquen desde puestos de jerarquías superiores donde la responsabilidad es mayor, la comunicación ha de ser recíproca, de arriba a abajo. ¿Qué elementos han influido más en la incorporación de políticas para gestionar esta diversidad dentro del entorno de la empresa? Bueno, pues a raíz de unos estudios se ha visto que la globalización ha sido uno de los elementos determinantes, porque con esta globalización, con este proceso de transmisión de información, se han establecido nuevas condiciones para la gestión de esos recursos humanos que han favorecido la incursión de distintos perfiles y capacidades en el grupo de trabajadores de la empresa. Junto a esta globalización también tenemos los cambios en el propio mercado de trabajo, sobre todo por la incorporación masiva de las mujeres y el retraso en la edad de jubilación. Comentar que aunque actualmente esa inclusión del perfil femenino en el entorno laboral ha aumentado considerablemente, ese aumento, esa equiparación en cuanto a esos puestos de trabajo, a esos puestos de directivo, de toma de decisiones, no se ha equiparado de una forma equitativa.
Junto con la globalización y los cambios en ese mercado de trabajo tenemos también nuevas estructuras empresariales, es decir, estamos hablando de fusiones, alianzas, adquisiciones que requieren la construcción de equipos nuevos y además equipos que proceden de diferentes empresas con distintas culturas organizacionales y con distintas perspectivas del mercado. Esto ha permitido incorporar y afianzar esas políticas de gestión de diversidad e igualdad de oportunidades. También, a este respecto, tenemos el importante papel que ha tenido el sector servicio. ¿Por qué? Porque la propia composición de las plantillas del sector servicio es muy heterogénea. ¿Esto qué ha permitido? Pues una mejor comprensión de esas realidades propias de los mercados. Así entramos en el tema de la diversidad. ¿Qué supone la diversidad y al fin y al cabo? Pues una transformación cultural, un cambio en la mentalidad. Por eso la cultura organizacional es tan importante a la hora de implantar estos planes de políticas de diversidad e igualdad de oportunidades en la empresa. Respecto a la diversidad de género en la empresa, esta preocupación nace en torno a los 70, 60, más bien en Estados Unidos, sobre todo promovido por un hecho concreto, que es la heterogeneidad racial. Durante la década de los 70-80, durante el desarrollo de esta preocupación por esa diversidad en la empresa, existen ciertos estudios que muestran y manifiestan ciertas carencias en el marco legislativo en torno a esta diversidad. Sí se empieza a vincular la diversidad en la empresa como un elemento de beneficio final, como un elemento constituyente además de la imagen corporativa de la empresa. Como un hito importante comentar que en el año 2007 se proclama el Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para Todos. Se crean unas campañas de sensibilización de la opinión pública, sobre todo para debatir sobre los beneficios de la diversidad en el entorno empresarial. En cuanto al grado de implementación de esas políticas que fomentan la diversidad, comentar que existen tres factores determinantes. Primero, los costes, cuánto nos costará como empresa implementar esas políticas que fomenten la diversidad. Los beneficios, qué beneficios obtendremos como resultado de la ejecución de estas nuevas políticas. Y después, la propia diversidad de género como un imperativo ético. En cuanto a la influencia de la diversidad de género en la competitividad empresarial, cosa que se fue, como hemos visto hace un momento, analizando durante los 70 y los 80 del año 2000, del 1900, existen unas variables muy influyentes relacionadas con los niveles de la competitividad de las empresas. La primera es la variación del empleo, es decir, cuanto mayor sea la creación y el mantenimiento del empleo, mayor diversidad de género y por lo tanto mayor competitividad podremos tener en la empresa. El segundo es el nivel de productividad del empleado. El tercero, la capacidad de generar un valor añadido. Como hemos visto, tanto la productividad del empleado como la capacidad de generar un valor añadido está íntimamente relacionada con esas capacidades, con esa formación, con esas cualidades y habilidades de los trabajadores. La capacidad de generar un negocio, es decir, de contabilizar los ingresos que se han tenido al final del periodo, y la capacidad de generar beneficios, o sea, el margen bruto de la explotación de esa acción o servicio de la empresa. Ahora bien, bajo estos elementos que influyen en los niveles de competitividad de la empresa, se han analizado si realmente esta diversidad de género es positiva, negativa o no tiene ninguna repercusión en cuanto a la competitividad de la organización. Recopilando un poco todos los análisis que se han hecho en cuanto a la diversidad como elemento positivo,
podemos tratar el tema de la diversidad como una acción que va más allá de cuestiones éticas. Una acción con la cual se han incrementado los beneficios. ¿Por qué? Porque se ha atraído, se ha potenciado personas de perfiles muy diversos, tanto interna como externamente. ¿Por qué? Porque se han creado, se han actualizado productos y servicios que atienden a nuevas necesidades y se ha fidelizado a clientes, simplemente por el hecho de mejorar el conocimiento de ese producto y ese servicio y ese mercado, y comprender mejor ese mercado. Se ha interactuado con proveedores de diferentes regiones, culturas, incrementando así la eficacia de la acción empresarial. Se ha reinventado sistemas y procesos para aportar creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque con esta diversidad se nos permite un mayor abanico de opiniones y de perspectivas sobre el mercado, las acciones que lleva a cabo la empresa. Estamos hablando de que este incremento de beneficios supone una mejora de la calidad de resolución de los problemas, al existir una mayor posibilidad de opinión en cuanto a posibles soluciones. Aparte, también se ha fortalecido el capital humano con esta implementación de la diversidad de género en la empresa. ¿Por qué? Porque se ha promocionado, se ha realizado un proceso de atracción y de retención del talento, sin excluir si el perfil es masculino o femenino, sin excluir, en caso de que hablemos de una diversidad funcional, la etnia, racial, religiosa o cualquier otra característica propia del perfil del trabajador. Se ha producido además como un elemento positivo un desarrollo del liderazgo en un carácter muy transformacional. ¿Por qué? Porque se ha abierto el abanico a una forma de pensar distinta. No, piensa como un hombre. Se ha abierto un poco más, fomentando con ello una eficacia, una eficiencia, incluso una mejora del clima y la satisfacción laboral, una mejora del rendimiento, simplemente por tener en cuenta esa amplitud y esas mayores perspectivas de conocimiento del producto, del mercado y del rendimiento de un equipo de trabajo. Se ha incrementado también las perspectivas tanto de los productos y los servicios, porque, como hemos venido diciendo hasta el momento, hay una comprensión más amplia del mercado, hay un mejor conocimiento de los clientes y de los proveedores, hay un mayor discernimiento de la realidad en la que se mueve esa empresa. Con esta implementación de políticas que fomentan la diversidad de género en la empresa, se ha producido una mejora tanto en la identidad corporativa, véase en este apartado la relación directa con el imperativo ético de la diversidad, y una mejora en la imagen corporativa, en esa opinión que los proveedores, consumidores, clientes, competencia pueden tener de la organización o la empresa. Esto como parte positiva de la integración de la diversidad en la empresa. Vamos a ver ahora un poco, recapitular esas críticas que se le ha podido hacer a la diversidad de género en la empresa. Vamos a resumir tres puntos básicos, que son las mayores críticas que se han realizado, que es primero un menor nivel de integración social debido a esa heterogeneidad de los equipos, una posibilidad del aumento de los conflictos debido a la potencial existencia de mayores discrepancias y un aumento de los costes económicos necesario a la hora de implementar actividades de formación, de recursos humanos que permitan la gestión de esos equipos diversos. Preguntas que nos deberíamos hacer ahora para cuestionarnos si realmente la diversidad ha sido un elemento negativo o no en la empresa. ¿Los mercados responden aún de forma negativa ante el nombramiento de mujeres en determinados cargos? ¿Qué visibilidad hay de estas mujeres en esos cargos, en esos consejos de administración, por ejemplo? ¿Existen muchas? ¿No? ¿Por qué?
está mal visto. ¿Existe un mayor rechazo por parte de las mujeres a la hora de asumir esos riesgos empresariales? ¿A qué se debe? En caso de que sea así, ¿hay una compatibilidad entre las tareas familiares y las profesionales? ¿Hay una conciliación real? ¿Hay una flexibilidad de horarios que permiten o que limitan el hecho de que una mujer pueda asumir con gusto esa responsabilidad en ese cargo de toma de decisión? ¿Existen mayores desencuentros o discrepancias en aquellos grupos con una composición más heterogénea? ¿Realmente existen? ¿O esos desencuentros y discrepancias, en función de cómo se lleven, pueden convertirse en elementos de valoración positiva? Y para acabar, la minoría o la minoritaria presencia de mujeres en la dirección o alta dirección no permite medir su capacidad de influencia en la toma de decisiones por ser un número realmente bajo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Preguntas que dejamos ahí a la reflexión. Así nos encontramos el techo de cristal, una discriminación de oportunidades. ¿Cómo podemos evitar esta acción? Pues a través de dos parámetros básicos, dos valores en la actuación. Primero, la diferenciación, es decir, teniendo en cuenta que a través de la diversidad existente en las plantillas, nos permiten en la empresa contemplar múltiples perspectivas, se produce un aumento de creatividad, de innovación, de visión, con lo cual la diferenciación siempre tiene que ser una acción constante en esos mecanismos para evitar estos sesgos o dificultades discriminatorias a la hora de acceder a ciertos puestos de trabajo. Junto a la diferenciación tenemos también una acción, un valor de integración, es decir, el ser capaces de encontrar y gestionar las similitudes desde la propia diversidad. Integrando esas similitudes, esas características propias y haciendo que esas particularidades sean un elemento positivo en la empresa. Procedimientos muy básicos para evitar estos sesgos, esta diversidad a la hora de hablar de igualdad de oportunidades en la empresa. Pues, por ejemplo, establecer unas normas muy básicas en las entrevistas laborales. ¿Con esto qué quiero decir? Pues, por ejemplo, podemos utilizar preguntas que estén ya elaboradas desde el principio, con un mismo orden establecido, evitar ciertas discrepancias, y para eso podemos utilizar a distintas personas que se encarguen de realizar las entrevistas y que después se pongan en común esas partes específicas de cada entrevista, de cada proceso de la entrevista. Junto con estas normas de entrevista podemos hablar también de la transparencia en la información, es decir, algo tan fácil como la publicación de los salarios de las empresas por género, por ejemplo. Así, el ser más transparentes permitiría tanto a la mujer acceder a ese puesto de trabajo sin ninguna limitación y con la confianza de que no se está limitando esa toma de responsabilidad. Antes lo hemos comentado, podemos fomentar la flexibilidad laboral como un elemento de estabilidad, simplemente como una medida de conciliación familiar y laboral. Y no solo para las mujeres, también para los hombres, para cualquier trabajador que tenga otra responsabilidad, ayudarle a compaginar sin perder esa capacidad, esas horas de trabajo que tiene que invertir en la empresa para poder conseguir los objetivos marcados. Estamos hablando, al fin y al cabo, y como he comentado desde un principio, de la cultura organizacional, es decir, actuaciones que parten
en un principio, de la alta dirección, y reitero, es la responsabilidad de la alta dirección, pero también la conciencia crítica del empleado, decisiones del personal, ahí las tenemos, y la sociabilización de los empleados. Estamos hablando de que las diferencias siempre se integran cuando hay un conocimiento y una comprensión de las mismas. Como una iniciativa base, actualmente un poco en letargo, tenemos Objetivo 15, que fue una acción impulsada por el Ministerio de Igualdad y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. El objetivo era, por un lado, facilitar el acceso del talento femenino a los consejos de administración, es decir, romper ese techo de cristal, esa discriminación de oportunidades de la que estamos hablando hoy, y a la vez establecer un contacto, es decir, como una agenda entre empresas y mujeres formadas y capacitadas para incorporarse a esos puestos de dirección. Simplemente recordaros la anécdota con la que hemos abierto esta masterclass, en la que el currículum de una mujer se repartió a dos grupos dentro de una clase en Harvard que tenían que analizar sus cualidades y sus características. Ambos coincidían en conocimientos, pero no en habilidades personales, simplemente por el hecho de ser un hombre y una mujer, cuando ese currículum pertenecía realmente, porque es un caso real, a Heidi Roizen. Este objetivo 15 parte de la recomendación 15 del Código de Buen Gobierno Corporativo, que trata sobre la diversidad de género en los consejos de administración, por eso el nombre de esta acción, Objetivo 15. Y se sustenta, por supuesto, en la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Techo de cristal, diversidad, son dos conceptos que están contrapuestos. Uno no puede darse si se aplica el otro. La empresa está compuesta por personas reales. Esas personas aportan a su entorno profesional características, competencias, conocimientos propios, habilidades específicas. Esas características son las que generan el valor en la persona, la que da ese valor al empleado, y ese valor de la persona en la organización es esencial para conseguir una competitividad efectiva. Ese valor es el que debe constituirse como un criterio de decisión a la hora de seleccionar, de retribuir. Estamos hablando también de las diferencias salariales, por eso uno de los mecanismos que os proponíamos era la publicación de las retribuciones de los salarios por género, que deberían ser lo mismo. Estamos hablando de un criterio de decisión que se debería de tomar a la hora de formar y de promocionar a un empleado. Por lo tanto, hablamos de una empresa diversa cuando esa empresa cuenta con una amplia representación de diferentes grupos, hombres y mujeres, mayores de 50, mayores de 30. Estamos hablando de una empresa diversa cuando vamos allá, más allá de ese compromiso ético propio de la responsabilidad corporativa. Cuando vamos allá, más allá de una cuestión legal, cuando vamos más allá de una cuestión económica, cuando se unen esos tres parámetros como parte de esa identidad empresarial. Todo esto nos lleva a pensar que la diversidad debe estar basada en el valor que se obtiene a través de la gestión de esas características y competencias individuales de las personas, ese valor que dan las personas a la empresa. La diversidad, al fin y al cabo, debe ser el respeto y la gestión de esas diferencias. Agradezco vuestra atención y espero haberos transmitido con pasión este hecho, el techo de cristal, por lo menos que quede en la reflexión de todos.